las últimas semanas hemos hecho una serie de identificar todas esas características que hay en nosotros del viejo hombre, no se asemejan a la persona de Jesús, para pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a morir a nuestra carne, al viejo hombre, para ser cada vez más como Jesús, ¿no? Entonces es un proceso de santificación y de purificación. Entonces Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros y usarnos para su gloria, porque para eso el Señor nos ha salvado, para que seamos sal y luz donde quiera que nosotros vayamos, para que puedan conocer a Jesús a través de nosotros, no solamente con nuestras palabras, ¿no? Predicando o compartiendo, pero con nuestro fruto, con nuestras acciones que hablen más que las palabras. Y es lo que más nos cuesta, porque ahí se nos sale la carne. Y es lo que nos tenemos que enfocar, examinarnos para estar constantemente tratando de dejar esos rasgos antiguos, ¿no? Para ser diferentes, para ser como Jesús, para modelarlos. Dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está constantemente tocando la puerta de nuestro corazón. Pero entre más ocupados estamos, entre más nos alejamos de él, porque él no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos separamos de él, porque nos ocupamos con otras cosas y no le damos el primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el Señor realmente sabe si estamos en esa condición y en esa posición. Le tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para poder estar en esa constante comunicación con Dios, que es permanecer, ¿no? Como dice en la parábola de la vid, permanecer en mí. Entonces, el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere que seamos cada vez más como Él, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta, mejor dicho, ¿no? Como dice en el versículo, Él está a la puerta, le está llamando. Nosotros tenemos que abrir esa puerta. Sí, Señor, quiero pasar tiempo de comunión contigo. Ayúdame a examinarme, revélame todo lo que hay en mí que no te agrada, para que el Señor pueda ir sacando, ¿no? Sacando las heridas, sanándolas, todo esto que guardamos en nuestro corazón, como hemos hablado antes, que nos alejan de ser esa persona que Dios quiere que seamos. A leer Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Sí, orgullo significa exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. O sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. El orgullo nos aleja de Dios y es algo que todos tenemos porque es parte de nuestra carne. Hay varios tipos de orgullo, no todos los orgullos son malos. El orgullo que describe en Gálatas 6:3-4 nos está diciendo que no te creas demasiado importante porque no lo eres, ¿no? Crees ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Examina tu propia conducta, nos dice el Señor. Si tienes algo que presumir, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos compararnos con el hombre viejo, cosas que yo antes hacía, rasgos, características que yo antes tenía, que el Señor me ha transformado en esas áreas. Eso está bien, te puedes comparar con quién eras tú antes, pero no con otra persona, sino con el viejo tú. ¿Pero para qué es? Para darle la gloria a Dios diciéndole, antes yo era así y el Señor en esta área me ha transformado. Y hay otras áreas, por supuesto, que ya sabemos que necesitamos seguir siendo transformadas. Dice en Gálatas 6:3-4. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Hay una diferencia entre la clase de orgullo que Dios odia, que es la clase de orgullo que leímos en Proverbios 8:13.
que él dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Es el orgullo que describió Claudia, que es esa altivez, ¿no? Que te crees superior, pero que dice el Señor, te engañas a ti mismo porque no eres superior. Aparte que ese sentimiento no te hace alejarte de Dios. Entonces, también está el orgullo que tú puedes sentir sobre un trabajo bien hecho, algo que tú hayas hecho con amor, que tú hayas hecho como para Dios, ¿no? Que te has esforzado. Tú dices, el Señor me ayudó aquí, puso su gracia sobre mí y gracias a Dios esto me ha salido bien, pero lo estás haciendo con humildad, le estás dando gracias a Dios, estás reconociendo que Él te ayudó. Y en esto que te has esforzado, que has puesto lo mejor de ti con la ayuda de Dios, te ha salido bien. No te estás poniendo por encima, al contrario, estás reconociendo que fue con la ayuda de Dios. Entonces está el tipo de orgullo que expresamos por el logro de otros seres queridos, de que te alegras de que alguien no haya conseguido algo. Cuando tus hijos han hecho bien, estoy orgulloso de ti, te has esforzado y sacaste buenas notas. Esto está bien. Este tipo de orgullo no es malicioso, es para darle un incentivo, ánimo, ¿no? Para recompensar a la persona que se ha esforzado. Y esto lo describe el Señor en 2 de Corintios 7:4. Dice, tienen toda mi confianza, este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Es el orgullo que estábamos describiendo, que Pablo se alegra, se goza y anima y elogia a la congregación de Corintios, ¿no? Porque han hecho un buen trabajo. Esto está bien, es lindo, ¿no? Porque estás animando, estás reconociendo el trabajo de la otra persona, estás dándole honra, ¿no? A la otra persona, estás honrando lo que ha hecho. Ahora, la clase de orgullo que procede de la autojustificación o vanidad es pecado. Y Dios lo aborrece porque es un obstáculo para buscarle a Él. Este es el orgullo que es dañino, que es venenoso. Es un obstáculo para buscar a Dios y para amar y servir al prójimo tal y como Dios manda. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tenemos esta clase de orgullo, que es de vanidad, Dios lo aborrece, pero aparte de eso es un obstáculo que no te deja amar al prójimo como Dios te manda. Al contrario, ese orgullo aplasta al prójimo. ¿Por qué? Porque tú te crees superior. Aunque no lo eres, si te engañas a ti mismo y pecas en contra de Dios, tú te crees, ¿no? Te autojustificas creyéndote que eres superior. Vamos a leer el Salmo 10:4. El Salmo 10:4 explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mira qué fuerte. Y en otra versión dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Son dos diferentes versiones, pero el contexto es el mismo. La altivez, el orgullo, los hace pensar que no hay Dios, que no existe Dios, ¿no? Que no lo necesitan. Entonces, en sus pensamientos no existe Dios, no creen que necesitan a un ser superior. Esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Mateo 5:3, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual, reconocen su necesidad de Dios y su incapacidad para venir a Dios aparte de su divina gracia. Reconocen
que necesitan a Dios, ¿no? Esos son los pobres de espíritu y reconocen su necesidad de Dios en todas las áreas de su vida. Se sienten como poca cosa sin Dios. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios, o aún peor, que Dios debe aceptarlos tal y como son, porque ellos merecen ser aceptados. El orgulloso no quiere cambiar. Así soy. ¿Cuántas veces las personas nos dicen, bueno, yo soy así, soy de mal carácter o lo que sea, pero yo soy así, Dios me hizo así, pero eso es mentira. Tal cual, Dios no quiere que seas así, al contrario, quiere transformarnos para ser cada vez más como Jesús, si nosotros nos dejamos transformar. A través de toda la escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Y lo vamos a leer en Proverbios 16, del 18 al 19. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia, antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Amén. El Señor nos está hablando también de la gente con las que nos relacionamos y como hemos estudiado antes, tenemos que ser sabios para saber que si es una amistad que no te edifica, que al contrario te contamina, entonces tenemos que ser sabios para saber que tenemos que alejarnos de eso, ¿no? De lo que te contamina, de lo que te hace daño. El Señor nos ha puesto para hacer sal y luz, pero hay veces que somos nosotros los que caemos en la trampa y terminamos siendo contaminados con estas personas. Todas las cosas que son motivo de nuestro orgullo pueden ser la causa de nuestra caída. Por ejemplo, hay quien se enorgullece de sus dones, de los dones que Dios nos ha dado para el servicio de su iglesia, ¿no? Para servir al prójimo, de los talentos, del éxito, del dinero, de la ropa, de las posesiones. La gente se enorgullece de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ponen la identidad en estas cosas. Piensan que estas cosas son las que le dan identidad. Y en el mundo que vivimos hoy, las personas se encargan de alimentar ese orgullo que te hace daño y te destruye. Se enorgullecen también de la apariencia física. Hay personas que se enorgullecen de su sabiduría, del conocimiento que tienen, de un título que han logrado, de un reconocimiento, ¿no? Se enorgullecen de sus habilidades. Hay personas también que se enorgullecen de decir, yo soy la esposa de, porque se han casado con alguien que quizás tiene un título. Y es como que si esa persona te diese la identidad a ti. Tú sin ese esposo no eres nadie, porque tú has puesto tu mirada, has endiosado a esa persona, la has idolatrado. Y ese es tu Dios, ¿no lo ves? Así, pero así es. Entonces se identifican con, ay, yo soy la esposa de fulano. Sí. Porque el fulano es el que le da la identidad a esa persona y cuando el fulano se divorcia, la deja por otra, esa persona quedó hecha polvo. ¿Por qué? Porque ese era tu Dios. Entonces, puede ser también el hijo. Hay personas que yo soy la madre del mejor doctor de la ciudad, por decir, ¿no? Entonces ponen los ojos en la bendición y no en el que te bendijo. Sí. O también al revés, puede decir, yo soy el hijo de, ¿no? La doctora tal, del piloto tal, por decir ejemplos, ¿no? De cualquier cosa. Te cuento un chiste. Yo en Jordania, cuando estaba embarazada, fui de un doctor que no conocía, pero una amiga me lo recomendó. Entonces voy al doctor y le digo, sí, mi amiga me recomendó que venga a usted. Me dice, ¿quién es su amiga? Y le di el nombre y me dice, ay, pero esa señora no es una señora, esa es una princesa. Y le dije yo, y yo soy Claudia Chialvo, le dije. Y él me quedó mirando así como, viste, como partido de tenis, como diciendo, ¿qué significa? Ella será lo que sea, pero yo soy yo, le digo, la que está acá delante de usted soy yo. Entonces el doctor se quedó que no sabía qué decir. Bueno. No, hay que darle prioridad a la otra, pero si yo también estaba aquí, estaba en la línea, ¿no? No, le dan la prioridad al otro como si fuese superior. Le alimentan el ego, el orgullo.
Todo esto es destructivo para la persona. Como Es muy decimos, importante todo lo que estamos hablando, alimenta muy tu importante. carne, alimenta tu carne, pero destruye tu espíritu. Porque Sí. entre más orgullo haya en nosotros y altivez, más nos aleja de Dios. Porque te crees que con tu fuerza puedes lograr las cosas. Y vas poniendo a Mm, Dios a un lado cada vez más. Entonces, entre más orgullo, más soberbia, más nos alejamos de Dios porque más muere tu espíritu, porque no reconoce la necesidad de Dios. Es el que lo alaba, el que lo amén. adora, el que lo exalta y enaltece. Y eso es lo que quiere Dios. Satanás fue echado del cielo por su orgullo. Y lo vamos a leer en Isaías 14, 12, 15. Dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Satanás tuvo la egoísta audacia de intentar reemplazar a Dios mismo. Quería ser como el legítimo gobernante del universo. Sin embargo, Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Para aquellos que se levanten desafiantes contra Dios, no les espera nada más que el desastre. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo mismo me he levantado contra Babilonia. Destruiré a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice el Señor. O sea, son las maldiciones generacionales. Sí. Esto está en Isaías 14, 22. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Qué piensa el hombre que no busca, que no acepta a Jesús, que no necesita un Salvador? Y ya nosotros sabemos que sin el Salvador nadie puede salvarse, nadie puede entrar en el reino de los cielos sin Jesucristo. Necesitamos un Salvador, pero el hombre que no busca a Dios piensa que no necesita al Salvador, entonces lo rechaza. ¿Por qué? Por causa del orgullo. El rehusarse a admitir el pecado y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna ha sido una gran piedra de tropiezo para la gente soberbia. No debemos gloriarnos de nosotros mismos. Si queremos gloriarnos, entonces debemos proclamar la gloria de Dios. Lo que decimos de nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de nosotros lo que hace la diferencia. Cuando nos llenamos de la vanagloria diciendo yo soy, yo tengo, esto es vanagloria, esto no agrada a Dios. Ahora, todo lo que hagamos o digamos que sea para la gloria de Dios, para proclamar la gloria de Dios. Como por ejemplo, cuando en una congregación viene alguien que ha sido ungido por Dios y sana a una persona, ¿verdad? O a varias personas. Es el Espíritu Santo sanando a través de la persona, no es el poder de la persona, pero a veces las personas nuevas en la fe o qué sé yo, confundidas, vamos a decir, creen que esa persona tiene poder. Entonces, ay, viene fulano, vamos para allá. Cuando viene a visitar esta persona, ¿no? Este ministro del Señor a la congregación. Entonces siguen a la persona para donde quiera que va, como si la persona tuviese poder. No, el poder es de Dios. Dios eligió ese día, en ese momento, dar la sanación a través de la persona. Pero tus ojos no pueden estar en la persona, tiene que estar en Dios, porque a lo mejor te pones a seguir a la persona y lo que caes es en idolatría y Dios no te va a seguir bendiciendo a través de esa persona para mostrarte que no es la persona, es Él. Entonces, hoy te bendijo a través de esa persona, pero mañana te bendice a través de otra, para que no pongas los ojos en el hombre. El hombre tiende a caer constantemente en idolatría, en endiosar a las personas, ya sean nuestros miembros de la familia o alguien de la congregación. Esto es una trampa de Satanás.
Dice en 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. La otra versión dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A quien Dios alaba son los humildes, los que se ponen a la disposición de Dios. A ver, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? ¿Dónde me vas a usar? Y donde quiera que vaya, darle la gloria a Dios. Es porque el Señor dispuso de mí hoy, el Señor me ha dado ese don, no para que yo me vanaglorie, sino para darle la gloria a Él. Entonces, cuando el Espíritu Santo está presente en una persona, y esa persona es humilde, tú vas a ver que la persona siempre te va a enfocar a Dios, no va a tomar el crédito, no se va a vanagloriar, ¿no? Cuando muchas veces lo hemos visto, que le damos la gracia a una persona, tal cosa, y esa persona todo el tiempo te dice, no soy yo, ha sido Jesús que vive en mí. Esa persona tiene verdadera el Espíritu Santo. Cuando la persona se coge la gloria, ay, gracias, le estás haciendo daño. Por eso no debemos enaltecer a las personas porque le estás haciendo daño, alimentas el ego. Entonces, sí, claro, hay que darle las gracias a la persona, pero muy sutilmente no caer, ¿no? Como en ese pecado de idolatrar a la persona, sino dándole las gracias a Dios que Dios te usó, que Dios te puso en mi camino, todo el tiempo enfocándolo para el Señor. Porque siempre que estemos en esta condición humilde, Dios nos puede seguir usando. ¿Por qué es el orgullo un pecado tan grande? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. ¿No? Lo que hablamos, Dios hizo la sanación a través de la persona. Dios te puso la persona en tu camino para que te hablase de Dios, para que te acercase a Dios, para que te enseñase lo poco que sabe de la palabra, a orar, lo que sea, pero ha sido Dios a través de la persona. Entonces siempre la gloria, las gracias al Señor. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos, ¿no? Que es tomarse el crédito. El orgullo es, en esencia, una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios que nos capacita y nos sostiene. Dios te da un trabajo, reconocer que ese trabajo no es que te lo ganaste tú, Dios puso gracia en ti y Él abrió las puertas para ti. Fue la gracia de Dios en ti. Primera de Corintios 4:7. Dice, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y la NTV lo dice así, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? O sea, Dios te lo dio todo. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. El trabajo que tienes, la casa, los hijos que tienes, todo es por la gracia de Dios. Entonces, todo el tiempo reconocerlo, que ha sido el Señor el que te ha bendecido. Eso es por lo que le damos la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Reconocer que todo lo que tenemos es por gracia, lo cual significa que es un regalo inmerecido. Inmerecido porque no nos los merecemos, ¿no? Todos los días pecamos, ¿no? Contra el Señor, pecamos contra el esposo que Dios nos dio, contra los hijos que Dios nos dio. Es reconocer que somos pecadores y que la necesidad que tenemos de Dios todos los días, porque todos los días le fallamos. Le fallamos cuando no lo ponemos en primer lugar a Él. Le fallamos cuando pecamos contra el prójimo, quien quiera que sea. Entonces, todos los días le fallamos a Dios. Todos los días tenemos que venir a la presencia de Dios a pedirle perdón. Y eso también es lo que nos va a alimentar más de Dios, el reconocer su necesidad, su dependencia, ¿no? La dependencia del Señor.
de cuando vayamos a buscar un trabajo nuevo, una casa, Señor, muéstrame cuál es el camino, cuál es el trabajo que tienes para mí, cuál es la casa que tú ya tienes para mí. Eso es la dependencia del Señor, ¿no? No, yo me voy y voy a buscar el trabajo y me lo van a dar a mí porque yo soy la mejor y qué tal, tal, tal. Esto es vanagloria, esto es orgullo. El orgullo se inicia en el momento que dejamos de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque creemos que no los merecemos. Entonces no estamos siendo agradecidos cuando somos orgullosos. Como vimos al principio, crees que te lo mereces, pero ¿qué dice el Señor? Te engañas a ti mismo. Por ejemplo, durante la alabanza y la adoración, cuando levantamos las manos, ¿no?, al Señor en adoración, es un gesto de humillación y de enaltecerlo a Él. Reconocer que es por su gracia, por su misericordia, porque a Él le ha placido favorecernos, protegernos, bendecirnos, escogernos, capacitarnos, ponernos donde nos ha puesto. Ha sido por su gracia. Una persona que cree que se merece las cosas, las bendiciones, cree que merece que otros hagan por él o por ella y que le sirvan, que le den, es porque está siendo guiada por el pecado de orgullo en su corazón. Clarísimo. Es al contrario como tenemos que venir donde Dios. No soy merecedor de nada y tú me has bendecido con todo esto. Gracias a ti estamos sanos. Como hemos estudiado anteriormente, cuando nos quejamos, no estamos siendo agradecidos. Y cuando nos enfocamos en las bendiciones, empezamos a darle gracias al Señor, eso va desplazando la queja. El orgullo le hace sentir superior y merecedor de las cosas. Muchas veces también criamos a los hijos de esta manera, dándole todo lo que está a nuestro alcance y lo vamos formando creyendo que son merecedores de todo. Y luego cuando ese niño crece y se hace un adulto, va a tener ese concepto porque así ha sido formado. Entonces se cree merecedor de todo. Entonces, bueno, ojo nosotros que tenemos niños pequeños para que no les hagamos daño. Entonces, criarlos con humildad. Romanos 12:3 dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y en Lucas 22, del 24 al 27, dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante de ellos. Aquí los discípulos. Jesús les dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, los discípulos del Señor, el Señor nos está instruyendo, porque nosotros somos discípulos del Señor, que el más importante es el que sirve, no el que se sienta para ser servido, porque Él vino para servir y no para ser servido. Y esto, cuando nosotros nos sentamos para que nos sirvan, ¿no? Nosotros estamos creyéndonos cosas, orgullosos, ¿no? Ay, no, que me sirva el otro. Pero Jesús dice, no, entonces mis discípulos dan fruto modelándome a mí. Mateo 20:28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántas veces estamos atareados en nuestra propia rutina y no estamos mirando alrededor a ver quién necesita de nuestra ayuda? No solamente son cosas materiales, a veces sí, pero, o sea, alguien que necesite que tú te sientes con él y le escuches, que ores con esa persona, que le hagas compañía un rato, ¿no? Hay mucha necesidad alrededor de nosotros.
sobre todo las personas que no tienen al Señor, aún los que tienen al Señor, pero aún mayor los que no tienen al Señor, porque la luz de Cristo aún no ha iluminado sus vidas. Entonces nosotros siempre estamos enfocados cuando pueda, después, cuando me sobra el tiempo. ¿Qué es eso? Es la basura lo que quieres dar. Y el Señor dice, da lo mejor de ti, porque ahí estamos modelando al Señor. Proverbios 21:4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para Él. Es abominación a Él. Cuando somos arrogantes y tenemos el corazón lleno de soberbia, creyendo que somos merecedores de todo y creyéndonos superior. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. El Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo. El Señor es el que hace justicia porque Él siempre lo ve todo. Hay veces, ¿no?, que nosotros somos los afectados por una X situación, pero deja que el Señor te defienda, que es lo que dice el Señor. No te defiendas. Si tú te defiendes, Dios no te va a defender. Deja que pase la situación, no provoque uno las contiendas, al contrario, a veces nosotros tenemos que pedir perdón aunque tú no hayas sido el causante del conflicto. Pero Dios dice, bienaventurados los pacificadores, si para que ese conflicto se resuelva, aunque la otra persona haya tenido la culpa y lo haya ocasionado, a nosotros como discípulos de Jesús, que tenemos que modelarlo y ser la luz, nos toca ir a pedir perdón, aunque no haya sido tu culpa. ¿Para qué? Para que tú puedas mostrarle a la persona que Jesús sí vive en ti, que no es solamente verbal, ¿no? Porque el Señor conoce los corazones y Él dice que no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, si para que tú puedas resolver una situación con la otra persona, a ti te toca pedirle perdón, pídesela, porque tú estás llevándole la luz de Cristo y estás modelando que tú sí tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando tú hagas eso, la otra persona se va a bajar y puede que también se disculpe porque tú estás haciendo algo diferente. Tú estás modelando al Señor de señores, no lo que el mundo manda a decir. ¿Qué es lo que dice el mundo? No, si me hizo, y vas, se lo cuentas a la otra y ahí lo que caes en el pecado de chisme, envenenas a la otra persona en contra de la persona. Y ahí lo que se vuelve la raíz de amargura, pones a dos más a pelear porque ya, como le contaste a la A de la B, entonces ya ellas dos se caen mal por culpa tuya. Porque tú no tenías... Totalmente, es muy difícil hacerlo, pero es la mejor bendición que podés dar. No darlo, no decirlo, sí, dale, te perdono, o dejé tener la razón, no decirlo así al aire. Cuando uno lo dice del corazón, ya está, fue mi equivocación. Llega un punto que se hace re fácil, pero para el primer pasito cuesta horrores, pero una vez que lo haces, vos decís, wow, es una liviandad, es como que sentís que ya el peso te salió de encima, aunque la otra persona todavía esté bloqueada, como se dice, de orgullo, llena de todo, pero siquiera vos cortaste ahí esa raíz de amargura que ya vimos las semanas anteriores. Amén, exacto. ¿De quién viene la recompensa? Del Señor. A ti no te interesa lo que digan los demás, a ti te interesa lo que Dios piense de ti, porque con quien tú tienes que quedar bien es con Dios. ¿De qué eso requiere? Humillarte. Claro que sí, pero ¿a qué nos ha mandado Dios? A ser mansos y humildes. Cuando alimentas el orgullo, te estás alejando de Dios, no estás siendo luz donde tú vas, porque ¿qué es lo que estás modelando? A Satanás. ¿Quién es el icono del orgullo? Es Satanás. ¿Por qué cayó Satanás? Por el orgullo. Entonces, por eso el Señor nos manda a ser mansos y humildes. Entonces, tenemos que trabajar en esto todos los días. Y el Señor nos va a mostrar si pasó tal cosa y, como decía, lo vas a resolver pidiéndole perdón a la persona, hazlo de una, no lo dejes para mañana. Perdóname porque a lo mejor dije algo que fue lo que ocasionó esto, perdóname.
El Señor me ha mandado a hacer luz y no a contienda. Entonces ya se resolvió el conflicto para la gloria de Dios. Salmo 18:27. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. El Señor. Porque el Señor es quien pelea nuestras batallas. Él es quien nos defiende. Él todo lo ve. Nada se escapa de su vista. Entonces, ¿qué pasó tal cosa? No importa si ya Dios lo vio. Deja que el Señor obre en la otra persona. Si el Señor tiene que hacer juicio, Él lo va a hacer. ¿Quién es el justo juez? Es Él, no eres tú ni yo. A veces los cristianos nos creemos que Dios nos ha dado el título para ser jueces en la tierra. De verdad. Y eso también le vamos a rendir cuentas a Dios un día por esto. Porque como estudiamos antes, que cada palabra necia que hemos pronunciado, le vamos a rendir cuentas a Dios. Desde luego, cada palabra de la cual no nos hayamos arrepentido. Porque como dice el Señor, pecamos, pero si te arrepientes de corazón, Él te perdona y el pecado es tirado al fondo del mar. Ahora, no podemos seguir cayendo en el mismo pecado, porque tenemos que humillarnos donde el Señor y decirle, mira, sigo recayendo en este pecado, Padre, ayúdame, porque en mi carne no puedo. A lo mejor es una conducta aprendida, etcétera. Pero entregárselo a Dios, pero con todo tu corazón. Arráncame este espíritu de chisme, de contienda, de lo que sea, ¿no? Porque va a ser de amargura que vimos que envenena, que es una lloradera por todo, si no eres agresivo, etcétera, lo que sea. Proverbios 30:32. Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Porque nos dejamos llevar por las emociones. ¿De dónde vienen las pasiones desenfrenadas? Del corazón. Y después nos justificamos. Una consecuencia del pecado es justificarte. Echarle la culpa al otro, eso es una consecuencia del pecado. Justificarte. Dentro de ti empiezas a decir, no fue mi culpa, el otro hizo, el otro dijo o no hizo. Eso no es lo que dice Dios que hagas. Eso es una consecuencia del pecado. Arráncalo del raíz, resuélvelo, perdona a la persona si no te haya pedido perdón. Eso es irrelevante para Dios. Él no dice que la perdones si te pidió perdón. Él dice perdona y punto. No, 7 veces, no, 77 veces, 7 por día. Todas las veces que te ha ofendido, perdónalas hoy. No lo dejes para mañana. Porque mañana acumuló y de ahí creó raíz de amargura. Y ya luego no soporta uno la persona. Y Dios te dice, pero yo no te dije que la perdonaras el mismo día. Hoy no estuvieras sufriendo de... Perdonar no significa ser sumiso y hacer todo lo que el otro quiere. Perdonar es cuando uno lo hace desde el corazón. Entonces esa es la actitud que vale. Es que te liberas. Cuando perdonas, te liberas. Y mientras no perdonas, eres prisionero. Con las esposas. Sí, con esposas, con las... Estás tú con el prisionero. ¿Para dónde va el prisionero? Vas tú, como vimos la semana pasada. Te vas de vacaciones y sigues amargada. ¿Por qué? Porque no perdonaste y ahí tienes la herida, la raíz de amargura y a donde te vayas te va a seguir. Porque tienes que cortar. Perdona y sé libre. Para que el Señor te pueda... Muy importante, muy importante. Tu corazón. Ahora cuando se vayan de viaje no se lleven el resentimiento del que hayamos tenido con nadie. Hoy mismo perdonar y liberar al prisionero para ser libres, para que el Señor pueda transformarnos y modelar. Exacto, y el prisionero somos los dos, no solamente uno. Uno es el carcelero y lleva al prisionero, y el carcelero está todo el tiempo vigilando a que el prisionero no se le escape. Exacto, el víctima y el victimario, somos siempre lo mismo. Cuando la gente empieza a decir, no, pero fue por culpa del otro, ok, víctima y victimario, ya está. Hay que mover el agua, dejar que el río fluya y hay que mover para otra cosa, no se puede estar siempre lo mismo. Amén, exacto. Romper la atadura, porque es una esclavitud y eso es estar en la cárcel de Satanás. De las 7 cosas que la Biblia nos dice que Dios detesta, los ojos altivos es lo primero que se menciona. En Proverbios 6,
del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Pero ¿cuál fue la primera que abomina al Señor? Los ojos altivos. Jesús mismo dijo, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Eso lo estudiamos. No es lo que entra a tu cuerpo lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón lo que contamina. Y luego pasa a enumerar las características de quienes están fuera de la gracia de Dios con la arrogancia, siendo considerada juntamente con la inmoralidad sexual y el homicidio. Vamos a leer ahora Marcos 7 del 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor nos manda a arrepentirnos diariamente del pecado y el orgullo. Es un pecado que podemos caer a diario. Según botas la basura de tu casa, ¿no? Día a día, así tenemos que examinarnos y sacar la basura que hay dentro de nosotros. Primera de Pedro 5:6. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Cómo tenemos que vestirnos en el trato los unos con los otros? Con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay veces que oramos y no recibimos respuesta, ¿no? Nuestra oración se queda en stand-by. ¿Por qué? Porque tenemos pecados de los cuales no nos hemos arrepentido, no se los hemos confesado a Dios y seguimos cayendo una y otra vez en el mismo pecado y somos esclavos de ese pecado. Y como Satanás lo sabe, más, ¿no? Te va a seguir hundiendo en ese hoyo. Para que no seas luz, para que no dé fruto. Entonces, hasta que no reconozcamos el pecado ante Dios y le pidamos perdón, le pidamos ayuda para no cometerlo más, vamos a seguir en esa trampa. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué nos manda hacer el Señor? A humillarse, a humillarnos ante su gran poder. Dice que a su debido tiempo Él nos levantará con honor. La humillación a Dios es tan importante porque no vemos soluciones en situaciones y es porque nos falta humillarnos ante Dios. Es quebrantarse ante la presencia del Señor, ¿no? Llorar, desahogarse, ¿no? Ponerle todo al Señor, es sacar todo eso que uno lleva adentro, ¿no? Y pedirle al Señor ayuda. Eso es quebrantarse y muchas veces nos falta. Hacemos rituales, oramos de manera repetitiva, leemos un devocional que realmente no penetró nuestro corazón, pero no nos hemos quebrantado ante la presencia del Señor. Eso es tirarse ahí a reconocer, ¿no? Como María Magdalena, a reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Él en cada área de nuestra vida. Cuando nosotros vemos el pecado en la otra persona, es el orgullo tuyo que no te deja ver tu pecado.
Por eso el Señor dice que nos concentremos en nuestra viga, porque el otro tiene una paja, una cosita chiquitica. Entonces tu orgullo no te deja ver que el pecador eres tú. El Señor no te mandó a que te fijes en el pecado ajeno. Eso le corresponde a Él. El Señor nos mandó a que nos fijemos en nuestros pecados para que podamos ser transformados. Porque mientras no lo reconozcamos, no vamos a ser transformados. David le dijo al Señor en el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Bello. ¿Qué hizo David? Él le confesó al Señor el pecado y no le ocultó, que ya el Señor lo sabe. Él lo sabe todo, pero el Señor quiere que se lo confieses, que reconozcas que en nosotros hay maldad. Hay cosas viles que guardamos en nuestro corazón, como hemos estado estudiando, ¿no? El orgullo, la amargura, etc. El Señor quiere que lo reconozcas, ya lo sabe, es el reconocerlo y pedirle ayuda, es confesárselo. Porque de esto que guardamos en el corazón salen nuestras emociones. Cuando decimos, ay, ¿por qué yo habré actuado así? ¿Por qué ella actuó así? Es por lo que tiene en su corazón. El Señor quiere limpiar este corazón, quiere sanarlo de heridas que tenemos sin sanar. Él quiere sanar todo, quiere sacar esa pudrición que tenemos ahí que nos hace daño, pero también le hace daño a los que nos rodean. Porque esto se revela, lo que hay en nuestro corazón se revela cuando actuamos y cuando hablamos. De lo que abunda, de lo que habla tu boca es lo que abunda en tu corazón. Entonces, cuando nosotros actuamos y hablamos, revelamos lo que hay en nuestro corazón, que ni nosotros mismos lo sabemos, lo sabe Dios, porque Él conoce nuestro corazón. A veces hasta nosotros mismos nos preguntamos por qué yo habré actuado así. No sabes ni por qué, te das cuenta después que actuaste, pero es por lo que aquí tenemos guardado. Entonces, Señor, revélame esas cosas que me son ocultas. Como les decía, cosas que hemos guardado desde nuestra niñez, cosas que hemos vivido, que nos han marcado, ¿no? Abusos, no solo físicos, pero emocionales, verbales, rechazo que hemos sufrido, etcétera. Todo esto se va a reflejar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras. El orgullo te hace pensar que el prójimo es el que está errado y que tu posición es la correcta. Entonces, cada vez que nosotros nos paremos a apuntar, como dice Claudia, que tú apuntas un dedo, pero 3 te apuntan a ti, ¿no? Cada vez que nos paremos a apuntar, ahí mismo examinémonos. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que no me deja ver mi pecado y me hace apuntar al otro? La razón que no perdonamos es por orgullo, la cual nos daña a nosotros mismos. En cambio, la humildad te hace pedir perdón, te hace perdonar, aun cuando el otro no tenga la razón. Porque no dejas que nada haga daño en tu corazón. Es hasta más sabio perdonar y pedir perdón, porque tu corazón se libera y queda sano. Quien hace justicia es Dios. Ponte en la disposición de obedecer a Dios y cancela tus pensamientos de naturaleza humana que no van alineados al carácter de Dios. Si hay un conflicto, pide perdón aunque el otro tenga la culpa, porque cuando te justificas, caemos en pecado. Nosotros somos los que tenemos que actuar como sal y luz, modelar a Jesús y dejemos que Dios se encargue de lo demás. La arrogancia no es nada más que una demostración del sentido de prepotencia de una persona. Ahora bien, vamos a leer 2 de Timoteo 3:14 y dice así: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tal cual. Exacto. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Es similar a la mentalidad de todo es sobre mí, que dice Proverbios 21-24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, lo que vimos al principio, que cree que todo se lo merece y que todo gira en torno a uno. Puede ser que haya sido criado de esa manera y le hayan hecho daño, ¿no? Una malformación. En lugar de la arrogancia, la Biblia nos enseña lo contrario. ¿Qué dice 1 Corintios 13? 13, versículo 14. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Lo opuesto de lo que leímos en 2 de Timoteo 3, 1, 4. Entonces es como el ejemplo de Dios y el mundo. El mundo está en contra de Dios y lo que la palabra de Dios dice que es bueno, el mundo de hoy dice que no es bueno. Entonces, los cristianos están llamados a demostrar el amor. La arrogancia es la antítesis de ese amor. La arrogancia no te deja amar al prójimo, porque es todo yo. No podemos ser arrogantes y al mismo tiempo tener humildad piadosa. Nos engañamos a nosotros mismos. Ser presumido y tener la actitud de yo soy mejor que tú destruye nuestras relaciones con los demás. Jesús nos enseñó a poner a los demás por encima de nosotros. En Marcos 10, 43, 45 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por todo el que lo acepte. Si nuestras actitudes son arrogantes, no vamos a servir como Jesús quiere que sirvamos, no lo vamos a hacer como Él lo haría, porque el orgullo no te va a permitir. En el mundo que vivimos hoy, por ejemplo, que es con tanto social media, ¿no? Los muchachos desde jovencitos quieren ser reconocidos, ya sea por fitness, ya sea por ser actores, por hacer algún tipo de influencers, ¿no? Que están todos estos blogs, todos los videos. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? Cuando llega a tener tantos followers, tantos seguidores, voy a ser feliz porque voy a ser reconocido. Cuando tengas, si tu meta es 5,000, cuando tengas 5,000, tú todavía no eres feliz. Cuando tengas 10,000 tampoco, pero siempre te vas a poner una meta creyendo que cuando tengas todos estos seguidores vas a ser feliz. Cada vez vas a seguir poniendo tus ojos en una meta superior. Pero todo esto es banalidad, porque internamente esto no te va a dar la felicidad. Puede que seas reconocido por todos los seguidores que tenga, por lo que hagas o lo que sea, ¿no? Pero internamente estás muriendo cada vez más, porque estas metas que te pones no te van a dar felicidad. ¿Cuántos jóvenes llegan a esa meta que se han puesto y se suicidan por la infelicidad interna? Porque todo esto externo no nos va a traer felicidad. Todo bombardeo que queremos tener, queremos hacer, queremos estar aquí, queremos abarcar tanto. Dios no te mandó a eso. Entonces nosotros tenemos que pararnos en el camino, examinarnos, porque estamos siendo contaminados. Entonces estamos siendo parte del mundo y no estamos siendo ni sal ni luz. Somos uno más de los mundanos y nos llamamos cristianos, pero el Señor conoce, el Señor quiere sacarnos de ahí para que no estemos contaminados, para que estemos en el camino que ya Él nos puso, que es Jesús.
Entonces, seguirlos como verdaderos discípulos. Y esto es un llamado diario, examinarnos, a crecer en conocimiento de la palabra. Para poder ser sal y luz, nos tenemos que alimentar de Él primero, en comunión constante con Dios, ¿no? Y todos los días leer su palabra, ponerlo a Él primero. Y si es algo que te cuesta, necesitamos rendírselo al Señor porque ya lo sabe. Señor, o sea, ayúdame a tener esa obediencia, a disponer de esos 15, 20 minutos a solas contigo todos los días, antes de llamar al vecino, al amigo, a la mamá, lo que sea. Déjame tener ese tiempo contigo porque eso te va a alimentar espiritualmente. Eso se va a reflejar cuando tú vayas a hablar con los demás. Porque como ya tú te alimentas de Él, cuando tú vayas a hablar con los demás, ese día tú vas a poder ser luz porque ya el Señor te ha nutrido ese día. Y esa paz tú la vas a irradiar. Y todo para la gloria del Señor.